Entonces, para iniciar con la capacitación, el día de hoy vamos a ver el módulo número 1 enfocado en el funcionamiento de lo que es la consola de edición de datos de Alice. Como ustedes bien saben, Alice funciona por medio de consolas. Las consolas básicamente son aplicativos en el cual cada aplicación o cada consola tiene su funcionalidad específica. Entonces tenemos lo que es la consola de edición de datos, que es la consola desde donde se edita la información de las cuentas, donde se crean los usuarios, la zonificación, los diferentes clientes. Tenemos la otra aplicación que es la consola de monitoreo, que es la que utilizan los operadores en la central de monitoreo para todo el proceso de atención de alarmas. Luego tenemos la consola de servicio, que es una consola para la administración de órdenes de servicio por parte del área técnica. La siguiente consola es la consola de tools, que es una consola más de administración o de configuración de las estaciones de trabajo. Y por último tenemos la consola de video, que es un video wall en el cual ustedes pueden tener hasta 4 pantallas por computadora y 36 cámaras por cada monitor. El día de hoy nos vamos a enfocar más que todo, o la sesión del día de hoy está enfocada en el funcionamiento de lo que es la consola de edición de datos, de cómo se configura desde esta aplicación una cuenta para monitoreo de alarmas. El día de hoy nos vamos a enfocar más en la parte de alarmas. Ya en las próximas sesiones van a ver otras funciones o otras configuraciones que se pueden hacer desde esta consola, como es la parte de configuración de video, configuración de notificaciones por correo. El día de hoy es más enfocado en la creación básica de una cuenta en Alice para un sistema de alarma. Listo, entonces, como toda consola o toda aplicación de Alice, para ejecutarla, generalmente los accesos directos los dejamos en el escritorio. Simplemente es presionar doble clic sobre la aplicación y ya una vez ella carga, entonces nos va a solicitar el usuario y la contraseña. Lo importante para ingresar a la consola es que el usuario y clave con la cual vayan a iniciar sesión debe tener los privilegios o los permisos suficientes para poder ingresar, ya que si dentro del perfil que tiene asociado el usuario no tiene derechos de acceso, pues inmediatamente le va a generar un error indicándole que no puede iniciar sesión o que no tiene privilegios. Listo. Eh, entonces, cuando ustedes ingresan a la consola con el usuario y la contraseña, permítanme que se ejecutó en una segunda pantalla. Al momento que ustedes ingresan, en la parte superior van a encontrar una serie de pestañas. Hay una pestaña que se llama cuentas, otra que se llama vehículos de empresa, definiciones, acciones globales, notas, resúmenes, mensajes adicional y dispositivos Next. El día de hoy, como les decía, como es una configuración general para un sistema de alarma en Alice, nos vamos a enfocar en dos pestañas, que es la que se llama cuentas y definiciones. ¿Listo? La pestaña de definiciones son configuraciones iniciales que se deben de realizar o que se recomiendan realizar previamente en la plataforma antes de empezar a crear las cuentas. O por ejemplo, si ustedes, en el caso de los clientes que ya tienen cuentas creadas, pues son configuraciones, definiciones, configuraciones a nivel general que pueden aplicar o que se le pueden asociar a todos los clientes. Entonces, digamos que en definiciones yo puedo configurar un procedimiento general para la atención de los eventos de pánico. Y ese procedimiento general de pánico lo puedo asociar a un grupo de cuentas o a todas las cuentas de todos los clientes. Listo. Desde aquí mismo en definiciones puedo modificar las prioridades de las alarmas, los colores, y esas prioridades y esos colores van a aplicar para todas las cuentas. Listo. Entonces, antes de comenzar a ver cómo es la configuración de una cuenta en Alice, les quiero mostrar algunas configuraciones que nosotros recomendamos o que se realicen previamente a la configuración de las cuentas. Entonces, en la pestaña de definiciones vamos a encontrar una lista de botones que ya vamos a ir viendo, el día de hoy no los vamos a ver todos, vamos a ver como los más importantes para la parte de alarmas, y uno de los principales es el último botón que se llama diccionarios. Aquí en diccionarios ustedes van a encontrar una serie de opciones a configurar. Entonces, la primera es el campo que se llama ciudades. Esta opción de ciudades, como yo les decía, son configuraciones que yo realizo de forma general
para que cuando esté creando la cuenta, pues yo no tenga que ingresar manualmente el país, la provincia o el departamento, la ciudad, sino que ya con esa base de datos que tengo creada, simplemente seleccionar la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí se crea, digamos que inicialmente el país. Por ejemplo, tenemos aquí varios ejemplos de cómo funciona. Tenemos un país: Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Panamá, ¿cierto? Digamos que ustedes no es necesario que creen todos los países, simplemente sería el país en el cual están ubicados, ni tampoco es necesario crear todas las provincias o todos los departamentos o todos los estados. Simplemente crean las provincias, los departamentos o estados donde actualmente tienen sistemas de alarma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el país, luego tenemos lo que es los departamentos o provincias o estados, dependiendo de cómo lo conozcan en sus países, y ya sobre cada departamento o cada estado, la ciudad que pertenece a esa ciudad, a ese departamento o a ese estado, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Entonces, en el caso de Ecuador tenemos una provincia, que en este caso sería la provincia de Pichincha, y ya sobre la provincia tenemos una de las ciudades que pertenece, que en este caso sería Quito. Lo mismo, un caso similar para el caso de México, en este caso sería México, el estado, y ya sobre el estado, las diferentes ciudades que pertenecen a ese estado. Por ejemplo, en el caso de Chile también es similar, entonces tenemos lo que es el país, la provincia, la ciudad, y luego tenemos algo que se llama, no recuerdo muy bien, pero esa sería pues como la división, ¿listo? En el caso de que sea una licencia desde cero, la configuración inicial que se debe realizar, por ejemplo, si ustedes actualmente no tienen creado información de países, de ciudades, simplemente lo que hacen es que a través del más que tienen al lado derecho, entonces agregan la información o crean un dato desde cero donde ingresan el país, la provincia o departamento, tienen otro campo adicional que se llama distrito, comunidad, el nombre hace referencia a la ciudad y ya por último la información de código postal. ¿Listo? Algo importante es que ustedes también pueden adecuar los datos que tienen acá de acuerdo a la división de cada país. Por ejemplo, si en los países donde ustedes están localizados se maneja distrito, comunidad, lo pueden organizar en el orden. Lo importante es que vaya de forma jerárquica. Es decir, que primero el país, luego es lo que sigue después del país, que generalmente es como el estado, la provincia o los departamentos, luego la ciudad, los barrios, listo, y así sucesivamente, para que quede de forma descendente. Listo. Como les mencionaba, pues aquí no es necesario crear todas las ciudades, simplemente donde ustedes actualmente tengan sistemas de alarma, ni todos los países así como lo tenemos acá, simplemente nosotros lo tenemos así configurado porque es una licencia que utilizamos para pruebas y pues se conectan de diferentes países, listo. Bueno, otro campo importante que se recomienda ingresar en este campo de diccionarios es este apartado que se conoce como tipo de personas. Los tipos de personas son los cargos que tienen o el puesto que tienen las personas a las cuales los operadores van a llamar cuando se presente un evento de alarma o cuando se presente alguna novedad, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, en un cliente, cuando se presenten las activaciones de pánico, se debe llamar al gerente. Si el gerente no contesta, se debe llamar al administrador, y si el administrador no contesta, se debe llamar a alguno de los empleados. Entonces, aquí en tipo de personas, ustedes lo que van a encontrar son la lista de esos cargos que pueden tener las personas dentro de los diferentes clientes que ustedes vayan agregando a la plataforma. Eso. Cuando es una instalación nueva, por defecto, ustedes aquí tienen unos cargos ya predeterminados. Esos cargos los pueden modificar o a través de los botones que tenemos aquí al lado derecho de más, podemos crear cargos nuevos, editar el nombre de un cargo que ya está creado o eliminar algún cargo en específico. Simplemente sería seleccionarlo y ya si necesitamos editarlo, lo editamos con el botón que es como unas líneas horizontales con un lápiz, o a través del menos lo eliminaríamos. Listo. Bueno, esos son, digamos, datos importantes que se deben de cargar previamente en la plataforma antes de empezar a crear cuentas. O si ya las cuentas, si ya tienen una lista de cuentas creadas,
y en algún momento necesitan crear un cargo nuevo o crear una ciudad nueva, pues ya saben que desde estos botones o desde estas opciones lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, otro de los botones importantes que vamos a tener aquí en la parte superior es este que se llama festivos. Esta opción de festivos es para que ustedes carguen los días feriados o los días festivos del país. Eh, ¿Por qué se tienen que cargar manualmente? Porque cada país tiene pues sus días festivos, ya sea por temas de independencia o por celebraciones o algún tema de feriados que se tengan en los países. Entonces es importante que se den de alta los días festivos dentro de la plataforma, más que todo para las cuentas en las cuales se monitorea el control de horarios, ya sea supervisar, por ejemplo, un tarde para cerrar, un tarde para abrir o aperturas fuera de horario. Entonces, por ejemplo, a los clientes a los cuales ustedes supervisan que los días festivos no debe de abrir y que el sistema identifique cuando se genere la apertura en ese día festivo. Entonces, para eso es importante previamente desde aquí, desde festivos, darlos de alta. ¿Listo? Si ya tienen los días festivos creados, es importante o tener en cuenta que se tienen que actualizar cada año, ya que si ustedes observan, él toma la información o él toma el dato de la fecha, pero también tiene el año. Entonces, si ya los días festivos los tienen creados, simplemente para modificarlos es presionar doble clic sobre ese día festivo o sobre el botón que tenemos aquí al lado derecho de editar, y ya en la parte de día, entonces lo que hacen es que seleccionan el botón de calendario y ya especifican el año para editarlo. Entonces ya como el 1 de enero del 2026 ya pasó, yo lo que podría hacer es simplemente modificarlo para que el 1 de enero del 2027 eh, lo tome ya como día festivo. Entonces, de esa forma se modifican los días festivos cuando ya se tienen creados. En el caso tal de que necesiten crear los días festivos porque aún no los tienen configurados, entonces lo pueden hacer a través del más. Simplemente les va a solicitar el nombre del día festivo. Si no saben el nombre o por qué se genera por qué se presenta ese día festivo, le pueden poner el mismo número de día, y ya aquí en la parte inferior entonces seleccionan dentro del calendario el mes y el día para cual necesitan especificar que es un festivo. Listo. Como les mencionaba, esto es más que todo cuando se supervisa temas de control de horarios en los clientes. Como les decía, tema de apertura fuera de horario, cierre por usuario, tarde para cerrar o tarde para abrir. Listo. Bueno, ese es un botón importante. Otro botón que es importante para lo que es la parte de alarmas son los procedimientos. Entonces, como yo les comentaba al inicio, ustedes desde acá, desde definiciones, pueden crear procedimientos generales, es decir, procedimientos que se puedan aplicar a todos los clientes o que se le puedan aplicar a una lista de clientes. Y se pueden configurar procedimientos para alarmas. Entonces, por ejemplo, el procedimiento para la alarma de pánico, procedimiento para una alarma de intrusión, una alarma de robo, procedimiento para una falla de AC, procedimiento para una falla técnica, una falla de batería. Listo. Como observamos aquí, ya en la licencia pues, de nosotros tenemos unos procedimientos predeterminados, como es el procedimiento de la alarma de intrusión, alarma de robo, pánicos. Listo. Y tenemos dos tipos de procedimientos para operador y procedimientos para los equipos de respuesta. ¿A qué hace referencia esto? El procedimiento para el operador es un procedimiento que va a visualizar el operador en la consola de monitoreo cuando se genere el evento para el cual aplica ese procedimiento. Entonces, si yo tengo un procedimiento de pánico y llega una activación de pánico, el operador va a ver ese procedimiento y debe de atender el evento de acuerdo al procedimiento establecido. Y ya luego tenemos procedimiento para los equipos de respuesta. Los procedimientos para los equipos de respuesta es más que todo enfocado en los supervisores, motorizados, acudas, como los conozcan pues en cada uno de los países. Y es que también yo puedo configurar
un procedimiento para cómo el supervisor o el motorizado debe de atender un evento cuando llegue al sitio del cliente y qué validaciones debe de realizar. Entonces, por ejemplo, si debe de realizar una revisión alrededor de todo el establecimiento, del local comercial, dar como una vuelta en caso tal de que sea un sitio bastante grande. Entonces, en base pues a esos procedimientos, ese procedimiento le saldría al motorizado o al supervisor en una aplicación móvil que se llama Empatrol, y a través de ese procedimiento él indicaría si lo realizó, si no lo realizó, por qué no se pudo realizar y qué fue lo que observó. ¿Listo? Ahora, para la configuración de los procedimientos para el operador o para el equipo de respuesta, entonces lo que hacemos es que lo vamos a crear a través de el más. ¿Listo? Luego de esto, le vamos a configurar el nombre, ¿cierto? Que básicamente es para yo identificarlo dentro de la plataforma cuando lo esté asociando a los clientes. ¿Listo? Ahora yo le pongo, por ejemplo, el nombre, digamos que va a ser, ahí ya tenemos un procedimiento para la alarma de pánico, pero lo voy a generar nuevamente para que vean cómo es la configuración y que el procedimiento tenga varios pasos. ¿Listo? Entonces ese sería el nombre, procedimiento para la alarma de pánico. Luego en la parte inferior, en el más del lado izquierdo, vamos a empezar a configurar el paso a paso de ese procedimiento. Entonces, para crear el paso 1, vamos a dar clic sobre el más y al lado derecho nos van a salir dos opciones, uno que se llama texto y otro que se llama tipo. En el tipo es porque los procedimientos pueden tener interacción por parte del operador. Interacción me refiero a que el operador tenga que seleccionar o tenga que ingresar comentarios o simplemente que sea una instrucción. Entonces, por ejemplo, el primer tipo que es texto, lo que ese procedimiento, la única función que cumple es que le va a dar el texto al operador de la instrucción que tenga. Entonces, digamos que el primer procedimiento es verificar cámaras. Perdón. Listo. Ese sería el primer procedimiento. Entonces, si yo lo dejo como tipo texto, al operador no le va a dar la opción como de seleccionar si lo realizó o si no lo realizó, sino que simplemente le va a salir ese texto. Listo. Ese es el primer tipo. Luego tenemos otro tipo que es texto con botón. Entonces, texto con botón es que es un texto, que en este caso es verificar cámaras, y ya en el texto yo le doy la opción de qué opción debe seleccionar el operador. Entonces, por ejemplo, si lo realizó, yo le pondría ahí el botón de que sí lo realizó. ¿Listo? Y ya una vez lo seleccione, entonces guardo con el OK. ¿Listo? Ese es el segundo tipo. Luego tengo otra opción que se llama texto con tres opciones. Entonces es el similar al anterior, sino que ya no me da una sola opción, sino que me aparecen tres opciones, que es sí, no y una tercera opción a seleccionar. ¿Listo? Luego tenemos la opción de consulta. La opción de consulta es que tiene dos opciones, de sí y no. ¿Listo? Para el ejemplo vamos a seleccionar este de consulta. Sin embargo, vamos a ver las otras opciones. Luego tenemos aquí la cuarta opción del tipo que se llama Action Comic. El Action Comic son los comentarios que tienen los operadores en la parte inferior de la consola de monitoreo cuando atienden una alarma, que es para que el operador agregue el comentario de la persona notificada, si la persona contesta, si se envía al supervisor, si es la hora de llegada del supervisor. Entonces acá, si ustedes observan, les aparecen las mismas opciones que tienen los operadores en la parte inferior cuando atienden el evento, para yo agregar el comentario de cuál fue la persona que se notificó, la alarma cancelada, validez de alarma confirmada por, si utiliza una contraseña incorrecta, que son ya comentarios predeterminados que tiene la plataforma. ¿Listo? La otra opción es una descripción, es decir, que al momento de que yo seleccione ese procedimiento de verificar las cámaras, le va a aparecer al operador un espacio en blanco para que él manualmente ingrese la descripción o un comentario de lo que se observó. ¿Listo? Luego tenemos un apartado que dice opción única. En opción única es que yo puedo dar como una opción en específico con un nombre para que él lo vaya seleccionando y que sean ya comentarios predeterminados. ¿Listo? Y ya también tengo la opción de opción múltiple.
que es similar a la anterior, sino que ya en este caso me permite seleccionar varios comentarios. Es decir, a través del más yo agrego varios comentarios y los puedo ir seleccionando. ¿Listo? Para esta opción, por ejemplo, de verificar las cámaras, vamos a utilizar la opción que dice consulta. Entonces aquí en consulta, digamos que la primera opción de verificar las cámaras es que el operador indique si verificó las cámaras y si no las verificó. Listo. Y ya una vez agregamos el texto, el tipo y las opciones que hayamos seleccionado en tipo, entonces vamos a guardar con el OK. Listo. Algo importante es que a la opción que el operador seleccione, por ejemplo, al sí o al no, se le puede agregar algo que se llama agregar interacción. Agregar interacción es que cuando yo seleccione, por ejemplo, sí, me solicite ingresar un comentario de qué fue lo que se observó dentro de las cámaras o en las cámaras. O si el operador seleccionó no, entonces también que a través de la opción de agregar interacción puede agregar un comentario de por qué no se visualizaron las cámaras. Listo. Entonces, por ejemplo, acá en la parte de sí, digamos que yo necesito agregar una interacción y en esa interacción también puedo agregar un texto. Entonces, en el texto puede ser indicar lo observado. ¿Listo? Y ya dentro del tipo, entonces también me da las mismas opciones que veíamos al inicio. En este caso, como el operador tendría que ingresar un comentario de qué fue lo que se observó, entonces podemos utilizar el tipo y descripción para que ya el operador o la operadora manualmente agregue lo observado en las cámaras. ¿Listo? Y en no también le podríamos agregar una interacción donde el operador indique el motivo de por qué no se pudieron visualizar o no se visualizaron las cámaras. Entonces aquí de igual forma tengo la opción para que a través del tipo de descripción el operador manualmente agregue el comentario de por qué no se pudieron visualizar. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaría el primer paso del procedimiento, que sería verificar cámaras, si sí se realizó, indicar que se observó y si no se verificaron, indicar el motivo. ¿Listo? Ya teniendo el primer paso, entonces dentro del mismo procedimiento de pánico, a través del más, agrego el segundo paso de la atención de la alarma de pánico. Entonces digamos que el segundo paso es notificar al cliente, ¿cierto? Entonces aquí ya pondríamos notificar al cliente. ¿Listo? Y dentro de los tipos, entonces ya también podemos utilizar los comentarios que yo les mencionaba que ven los operadores. Entonces, a través de la función que se llama acción comic, yo puedo indicar que a través de este procedimiento de notificar al cliente, el operador inmediatamente puede agregar el comentario de cuál fue la persona a la que notificó o le informó de la novedad. ¿Listo? Después de que ya agrego la información, entonces aguardo con el OK y ya ahí quedaría el segundo paso del procedimiento. Digamos que el último procedimiento es que si en las cámaras se observa alguna novedad y el cliente confirma el evento, se envíe al supervisor o se envía al motorizado. Entonces, de igual forma, a través del más, agregaría un tercer paso que se llame enviar supervisor. Entonces, ahí a través de la opción de tipo, pondría el comentario, enviar supervisor y aquí en tipo, entonces tendría las dos opciones, por ejemplo, de utilizar la opción consulta y que sea si se envió el supervisor y si no se envió. Listo. Y sobre estas dos opciones, entonces también podría agregar una interacción. Si envié al supervisor, entonces que el texto sea indicar el nombre del supervisor enviado. Listo, entonces vamos a agregar aquí el comentario de indicar el nombre del supervisor y ya para indicar el nombre del supervisor entonces tengo la opción que se llama Action Comic y a través de Action Comic entonces puedo agregar el comentario de cuál fue el equipo de respuesta o el supervisor que se envió al sitio. Listo, y en caso tal de que no se haya enviado entonces puedo agregar una interacción donde se agregue un comentario de por qué no se envió el supervisor o por qué no fue requerido enviar el supervisor a través de la opción de descripción. ¿Listo? Entonces, de esa forma ya ustedes pueden ir indicando el paso a paso que debe llevar
el operador al momento de que atienda el evento de pánico. Como les decía, este procedimiento que yo estoy creando, yo lo puedo asociar a un cliente o a un grupo de cuentas o a todas las cuentas. ¿Listo? Y ese procedimiento lo verían los operadores en la consola de monitoreo cuando reciban el evento de pánico en la parte derecha de la pantalla. ¿Listo? Ya una vez hayamos terminado de agregar el procedimiento, entonces guardamos con el OK. Y ya dentro de esta lista, bueno, que ya me dice que ya existe un procedimiento con este nombre, sí, porque ya aquí lo teníamos creado, pero y creo que este tiene el mismo, digamos que una configuración similar. Pero entonces ya cuando ustedes lo creen, les va a aparecer en esta lista y ya desde esa plantilla o desde esta opción de definiciones, como les decía, ya lo pueden asociar a los clientes. Listo. Ya ahorita que estemos creando la cuenta, vamos a ver cómo se puede asociar el procedimiento al cliente. Listo. Bueno, aquí en definiciones entonces también tienen otro campo que se llama alarmas globales. Aquí en alarmas globales ustedes van a encontrar la lista de las alarmas que tienen en la plataforma, como son los eventos de pánico, robo, fuego, médica, sabotajes, fallas técnicas, fallas de AC, fallas de batería y otro tipo pues de eventos. Digamos que estas alarmas pueden ser diferentes por cada instalación de Alice. Pueden que las alarmas que yo tengo en esta lista no las tengan ustedes porque ya están específicas o ya están configuradas de acuerdo a lo que ustedes actualmente están monitoreando desde la licencia de Alice. ¿Listo? Entonces, como les decía, ustedes desde acá pueden modificar el color con el que se reciben las alarmas. Por ejemplo, aquí el pánico está en color rojo, el robo en color rojo, fuego también y la emergencia médica. Si necesitan hacer algún cambio en esos colores, simplemente es presionar doble clic sobre la alarma que necesitan modificar y ya en el apartado de nombre, entonces pueden modificar el nombre con el cual les llega a los eventos para que les llegue, por ejemplo, en color en mayúscula o que les llegue como alarma de pánico. Y ya el color también lo pueden modificar en esta opción. Presionando clic sobre la barra de color para que ya inmediatamente les muestre, les llegue en el color que ustedes seleccionaron. Listo. Aquí de igual forma, desde esta opción también pueden configurar otras funciones como, por ejemplo, el envío automático de alarmas a espera. Es decir, por ejemplo, si ustedes necesitan que cuando se genere una falla de batería de un panel, que esa falla de batería no les llegue inmediatamente a la pestaña de tráfico, sino que se vaya a espera por un tiempo de forma automática, que no lo tenga que hacer el operador, sino que el sistema lo haga automáticamente. Entonces ustedes lo que hacen es que seleccionan aquí el evento y en esta opción tienen alguna función que se llama retardo. Entonces ahí en retardo es donde ustedes pueden decirle al sistema que, por ejemplo, si llega un evento de falla de batería, la primera vez que llegue no le llegue directamente al operador, sino que se vaya por unos 30 minutos a espera. Y si durante esos 30 minutos llega la restauración de la falla de batería, que se autoprocese el evento. Al momento de que ustedes realizan la configuración aquí en definiciones, eso va a aplicar para todas las cuentas. ¿Listo? Lo otro que también pueden seleccionar o pueden configurar aquí en definiciones para esta opción es qué información quieren ver en la ventana principal o en la pestaña principal de la atención de alarma cuando se genere la alarma que van a seleccionar. Entonces, digamos que, por ejemplo, ustedes necesitan que siempre que se genere un robo, les muestre, y los clientes que tengan video verificación, les muestre la video verificación. Entonces, lo que hacen es que seleccionan la opción que dice la alarma de robo y aquí van a encontrar dos opciones que se llaman ventana principal de gestión de alarmas y ventana de detalles adicionales. Entonces, en la ventana principal de gestión de alarmas pueden seleccionar para que les muestre este tipo de información, por ejemplo, los planos, la posición de la cuenta, una prealarma, que es como una grabación segundos antes a que ocurra el evento, las rondas, los archivos multimedia, pero también pueden seleccionar, por ejemplo, que les muestre la cámara en directo, es decir, que siempre que se genere una activación de robot, si el cliente tiene video verificación, con esta función en la ventana principal de la gestión de alarma, le va a mostrar la cámara en vivo de cuál se generó la activación,
o que está asociada a la zona. ¿Listo? También tienen aquí, por ejemplo, la parte de detalles adicionales. En ventanas, ventana de detalles adicionales es una ventana adicional que tiene la consola de monitoreo, desde la cual ustedes pueden seleccionar para que también les muestre otra información. Es decir, que les muestre, por ejemplo, las patrullas de video, personas, planos, posición, prealarma, rondas, señales y eventos. Entonces pueden seleccionar como por alarma qué información quieren ver en la ventana principal y en la ventana de detalles adicionales. ¿Listo? Desde aquí mismo también pueden generar alarmas nuevas. ¿A qué me refiero con alarmas nuevas? Digamos que ustedes van a monitorear un nuevo dispositivo y ese nuevo dispositivo les está generando un evento, pero ese evento no les está llegando como alarma, sino que llega como un evento informativo. Entonces aquí a través del más ustedes pueden crear una alarma, simplemente indican la prioridad, le configuran el nombre con el cual quiere que llegue esa alarma a la ventana de tráfico de los operadores y el color con el cual se va a recibir el evento. ¿Listo? Algo importante en el tema de las prioridades de las alarmas en ALICE es que no pueden haber alarmas con prioridad repetida. Es decir, cada alarma tiene que tener una prioridad diferente y las alarmas, entre más bajo sea el número, es porque mayor relevancia o mayor importancia tienen. ¿Listo? Ya que, por ejemplo, si yo tengo una alarma de prioridad 1 y me llega una alarma de batería baja que tiene prioridad 14, pues siempre me va a mostrar como principal o para que sea atendida la alarma con menor prioridad. ¿Listo? Bueno, esas serían las opciones iniciales que recomendamos que se validen. Por ejemplo, en el caso tal de que sea una instalación nueva, que se tienen que validar previamente desde definiciones. En caso tal de que ya ustedes tengan una licencia de ALICE en funcionamiento, pues desde acá, desde esas opciones, pueden hacer modificaciones o realizar configuraciones en base a lo que acabamos de ver. ¿Listo? Ahora entonces vamos a pasar a la pestaña de cuentas. Esta pestaña, como su nombre lo dice, básicamente es donde nosotros vamos a administrar las cuentas en la plataforma, ya sea para crear cuentas, editar, eliminar, deshabilitar o cualquier operación asociada a las cuentas. ¿Listo? Entonces ustedes acá van a encontrar de dos campos, uno que se llama clientes y otro que se llama cuentas. La parte de clientes hace referencia a un cliente al cual ustedes le monitorean varios locales o varios establecimientos. ¿Listo? La función de un cliente dentro de la plataforma básicamente es como una carpeta en un computador. Es decir, que cuando yo seleccione el cliente, en la parte inferior me muestre solamente las cuentas que pertenecen a ese cliente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan en la opción de cuentas, de clientes, perdón, todas las cuentas, en la parte inferior les muestra todas las cuentas que tienen creadas en la plataforma, sin importar el cliente al que pertenece. Listo, luego tenemos otro campo que dice cuentas sin asignar. Las cuentas sin asignar son cuentas que están creadas dentro de la plataforma, ya sea que están activas o inactivas, pero que no pertenecen a ningún cliente. Y ya luego tenemos la lista de clientes. Entonces, cuando yo selecciono un cliente en específico, en la parte inferior me muestra cuántas cuentas están asociadas a ese cliente. Ustedes pueden tener un cliente que solamente tenga una cuenta o clientes que tengan 10, 15, 20 o 30 cuentas o más. Digamos que no hay límite. O la otra opción es que, por ejemplo, si es un cliente que solo tiene un local comercial, tienen la opción de solamente crear la cuenta sin necesidad de crear el cliente. Digamos que la función de cliente es más para darle un orden en la visualización de las cuentas en la plataforma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí si yo selecciono Clínicas Unidas, si observa en la parte inferior ya me muestra entonces que ese cliente tiene dos cuentas asociadas, que es la cuenta Laboratorio Médico y otra que se llama Clínica Nueva Vista. ¿Listo? Si selecciono, por ejemplo, el cliente Solutec, entonces me muestra que solamente tiene una cuenta. ¿Listo? Entonces, como les decía, tienen las dos opciones, crear un cliente con una sola cuenta o crear solamente la cuenta. ¿Listo? Bueno, ahora, para ustedes crear un cliente o una cuenta dentro de la plataforma, lo vamos a hacer a través del más que tenemos en la parte superior izquierda.
¿Listo? Entonces, cuando ustedes seleccionan ahí en el más, les van a salir dos opciones. La opción que dice cliente y cuenta. Si van a crear el cliente, él solamente les va a solicitar información del nombre. ¿Listo? Si no van a crear clientes, sino que solamente necesitan, perdón, crear la cuenta, entonces vamos a seleccionar la opción de cuenta. En la opción de cuenta, él ya nos va a solicitar unos, digamos, unos datos adicionales. ¿Listo? En la información que nos solicita de cuenta, nos va a solicitar inicialmente un número de cuenta o un identificador de la cuenta dentro de la plataforma. Ese número de cuenta puede ser el número de abonado o el número de cuenta que tenga configurado el sistema de alarma del cliente, o también puede ser numérico o alfanumérico. Puede también tener como un indicativo o un prefijo que identifique el medio de comunicación o el tipo de receptora por la que comunica. Entonces, por ejemplo, si comunica a través de un comunicador IP, entonces ustedes pueden poner IP, guión y el número de cuenta. Si es por medio de un comunicador celular o GPRS, entonces pueden poner GPRS, guión y el número de cuenta. O también lo pueden hacer utilizando solamente el número de cuenta. Digamos que la cuenta 9898, digamos que eso pues ya es relativo por cada empresa. Cada empresa pues ya internamente define cómo lo administra. ¿Listo? Lo otro que se me olvidó mencionarles es que la forma en la que yo puedo asociar una cuenta a un cliente que ya está creado, entonces digamos que yo necesito crear una cuenta y asociarla al cliente que se llama Solutec. Entonces yo selecciono el cliente, que en este caso sería Solutec, y ya creo la cuenta. ¿Listo? Si yo no tengo seleccionado el cliente, digamos que yo estoy seleccionando es aquí la opción que dice todas las cuentas y creo la cuenta, entonces digamos que vamos a crear la cuenta 9797, le vamos a asignar, bueno, luego el número de cuenta, entonces le asignamos el nombre, digamos que este se llama oficina Solute CD2, ¿cierto? Y después del nombre vamos a encontrar algo que se llaman grupos de cuenta. Los grupos de cuenta tienen dos funcionalidades dentro de la plataforma. La primera es de cara a ustedes en la central de monitoreo. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen estaciones de trabajo en diferentes ciudades. Entonces, no voy a dar nombres específicos de ciudades ni de países, sino que tenemos tres ciudades, ciudad 1, ciudad 2 y ciudad 3. ¿Listo? Entonces, yo creo tres grupos con cada una de esas ciudades y dependiendo de dónde pertenezcan las cuentas, las asigno a esas ciudades. Y digamos que ustedes en cada una de esas ciudades tienen operadores que se encargan de atender alarmas en esas ciudades, ¿cierto? Entonces ustedes crean al momento de que se instalan las estaciones de trabajo en esas ciudades, las cuentas que estén asociadas al grupo que se llama Ciudad 1, pues solamente van a poder ver en esas estaciones de trabajo de la Ciudad 1. La Ciudad 2 y la Ciudad 3 no van a poder ver las alarmas que pertenecen a la Ciudad 1. Y de igual forma con las otras ciudades. Si yo tengo un grupo de 200 cuentas que pertenecen al grupo Ciudad 2, no las van a poder ver ni en Ciudad 1 ni en Ciudad 3. Entonces esa es la primera función que cumplen los grupos de cuenta de cara a ustedes como central de monitoreo en caso tal de que tengan centrales de monitoreo en diferentes ciudades para distribuir las alarmas en esas ciudades. ¿Listo? La otra función que tienen los grupos de cuenta es de cara al usuario final o al cliente de ustedes. Digamos que ustedes tienen un cliente que tiene un total de 100 locales y el cliente les dice que se va a automonitorear o que necesita o que quiere tener acceso a una estación de trabajo de Alice para el ver información de sus cuentas, ver o recibir o ver los eventos que se reciben. Entonces, en ese caso, ustedes pueden crear un grupo con el nombre del cliente y todas las cuentas de ese cliente las asignan a ese grupo. Y después de que se realiza la instalación en el computador o en los computadores que el cliente diga,
entonces ya él en esas estaciones de trabajo solamente va a poder ver las alarmas de su grupo. Digamos que no va a poder ver alarmas de otros clientes de ustedes, sino que solamente va a poder ver las alarmas que están asociadas al grupo que le pertenece a él. ¿Listo? Entonces ese sería el grupo. Por ejemplo, nosotros aquí para, digamos que utilizamos, como esta licencia les mencionaba al inicio, la utilizamos para pruebas. Entonces, pues nosotros aquí tenemos una serie de grupos para los clientes. En este caso vamos a utilizar este grupo que se llama Solutec para yo poderla ver en esta estación de trabajo. ¿Listo? Y ya una vez tengo creada la cuenta, entonces guardo con el OK. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí la opción que dice cuenta sin asignar, si observa, ahí me aparece Oficina Solutec, porque en este momento no está asociada a ninguno de los clientes que tenemos aquí en la parte superior. Entonces, si yo necesito asociarlo al cliente para que me aparezca dentro de la lista de las cuentas del cliente Solutec, lo que hago es que selecciono con clic izquierdo la cuenta y con el clic izquierdo presionado vamos a arrastrar hasta el cliente al que va a pertenecer, en este caso al cliente Solutec. Cuando ya esté sobre el cliente Solutec, suelto el mouse y ya él me da la opción aquí de si necesito, si quiero cambiar la cuenta de cliente o si no. En este caso le doy en la opción de sí y ya si ingreso a Solutec, entonces ahí ya me aparecen las dos cuentas, la oficina Solutec y oficina Solutec CD2. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver entonces las configuraciones que se realizan en una cuenta. Todas las configuraciones que vamos a ver a continuación también las pueden editar, pues digamos que ustedes pueden editarlas en cualquier momento en las cuentas que ya existen o que ya están creadas. Listo. Entonces, lo primero, cuando ustedes crean una cuenta o van a editar una cuenta, es que deben de presionar doble clic sobre la cuenta que necesitan editar. Listo. Y cuando la presionan doble clic en la parte superior, entonces ya él les muestra la información del número de cuenta y el nombre. Entonces, ahí si observan, nos aparece 9797, Oficina Solutec, CD2. Algo importante es que deben de presionar doble clic, porque si ustedes presionan un solo clic, si observan, la selecciona en color azul, pero siguen editando la cuenta 9797, ¿listo? Al momento de que ya crean o ya tienen seleccionada la cuenta, entonces en la cuenta se les van a habilitar unos botones que son estos que tenemos aquí, que se llaman datos generales, datos detallados, servicios, dispositivos, supervisión, seguridad física, pagos, documentos y modificaciones. El día de hoy nos vamos a enfocar en tres de estos botones, que son los dos primeros, el de datos generales, el segundo, datos detallados, y el tercero, el cuarto, perdón, que se llama dispositivos. Esos son los que vamos a ver el día de hoy en las capacitaciones que se van a ver durante toda esta semana. Van a ir viendo pues como los otros botones. ¿Listo? Entonces el primer botón que se llama datos generales, como su nombre lo dice, es para nosotros ingresar información general de la cuenta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el campo de general. En el campo de general, lo que van a poder hacer es editar el número de cuenta. Digamos que por algún motivo el número de cuenta que configuraron está erróneo, en este caso 9797. A través de estos puntos, de estos tres puntos, yo puedo modificarlo. ¿Listo? Luego, desde aquí mismo, entonces también puedo modificar el nombre. Entonces, por ejemplo, si ya no la cuenta no se va a llamar Oficina Absoluta SC2, sino que va a tener otro nombre diferente, desde aquí mismo lo voy a poder modificar. ¿Listo? Luego tenemos otro campo que se llama inicio del monitoreo y fin del monitoreo. Entonces, eso es para que ustedes identifiquen o indiquen en qué fecha va a iniciar el monitoreo de la cuenta y qué fecha se va a finalizar, en caso tal de que vaya a ser como un monitoreo temporal. Si no va a tener una fecha de finalización, pues simplemente lo dejan como viene por defecto de no especificado y ya la cuenta solamente se deshabilitaría el monitoreo la fecha en la que ustedes eliminen la cuenta o le deshabiliten los servicios. ¿Listo? Bueno, luego tenemos otro campo que se llama grupo de cuenta, aquí mismo en general. Entonces ahí, por ejemplo, si la cuenta al momento de que la crearon no la asociaron a un grupo o la asociaron a un grupo erróneo, entonces desde aquí pueden modificar la cuenta o la pueden editar. ¿Listo?
Y ya por último tienen dos campos que se llaman descripción corta y descripción. Esos son campos informativos que ustedes pueden ingresar o que pueden utilizar para ingresar información general de la cuenta. Por ejemplo, hay algunos clientes que ingresan ahí la información del técnico que realizó la instalación, el asesor comercial, cuál fue, por ejemplo, eh, la ubicación de los dispositivos, en caso tal de que sean sitios muy grandes, entonces ahí ingresan información de, por ejemplo, dónde está ubicado el panel, dónde está ubicada la sirena, dónde está ubicado el teclado, con información que le puede dar pues el operador al técnico o al supervisor al momento de hacer alguna revisión. Listo, entonces son campos, como les mencionaba, descripción corta, campos informativos. Listo. Bueno, al momento de que ustedes vayan realizando cualquier tipo de modificación sobre la cuenta, a través de este botón que tenemos al lado derecho, el OK, es importante ir guardando. ¿Listo? Bueno, después del campo, en el primer botón del campo general, vamos a encontrar otro campo que se llama adicional 1. Entonces, en ese campo de adicional 1 es para ingresar la información de la dirección del sitio, ¿cierto? Entonces, ahí van a encontrar datos de dirección, número, el código postal, comunidad, provincia, departamento, ciudad, distrito y país. El campo de dirección, pues ese sí se tiene que ingresar manualmente. Digamos que vamos a poner aquí una dirección. Listo. Bueno, y ya en la parte inferior donde tenemos los campos de código postal, comunidad, entonces si nosotros cargamos la información previamente, como lo vimos al inicio de ciudades, aquí en esta lista pues ya nos saldrían la lista de ciudades que nosotros tengamos creados o creadas previamente en definiciones, como lo vimos al inicio de la capacitación. Entonces digamos que esta cuenta pertenece a Medellín, entonces ya yo busco la información de la ciudad y ya automáticamente me carga los datos del departamento o la provincia o el estado y el país. Si ustedes dentro de la información de las ciudades y los países también ingresan la información, por ejemplo, de los códigos postales, entonces de ahí ya la búsqueda no la realizarían por ciudad, sino que la pueden realizar por el código postal, en base a los códigos postales que se tengan creados. Entonces simplemente buscan el código postal y ya él automáticamente les carga pues como los otros datos de lo que es la ciudad, el estado, la provincia y el país. Listo. Si necesitan eliminar la información, entonces a través de la X, en este caso seleccionan eliminan el país y ya él automáticamente les borra todos los datos para que vuelvan o ingresen la información manualmente. Listo. En este caso vamos a darle ubicación en Medellín. Listo. Y como les decía, es importante ir guardando los cambios. Digamos que si yo cambio de una pestaña a otra, en la información de la pestaña anterior no se borra. Nosotros recomendamos más que todo es ir guardando cambios porque nos ha ocurrido que por algún motivo están en una estación de trabajo y la estación de trabajo se queda sin internet o se reinicia o se apaga y están haciendo alguna modificación, entonces al momento de hacer esas configuraciones, si no han guardado, ahí sí se pierde. Pero por ejemplo, si yo ingreso la dirección y paso a la pestaña de contactos y no he guardado y vuelvo a ingreso adicional 1, la información no se borra, se conserva. ¿Listo? Bueno, después de adicional 1, entonces tenemos otro campo que se llama contactos. El campo de contactos es donde nosotros vamos a agregar contactos generales del local del cliente. ¿A qué me refiero con contactos generales? Es que aquí en contactos yo no agrego el número telefónico de una persona o de las personas a llamar, sino que lo que voy a agregar es, por ejemplo, un número telefónico general del sitio. Puede ser el número de la recepción, el número de un conmutador. Listo, un correo electrónico, porque no solamente puedo agregar un número celular, un número fijo, sino que también puedo agregar correo electrónico. Listo. Entonces, aquí en la parte de contactos, como les decía, es un número general o números generales, no de una persona. Lo que hago es que para agregarlo presiono clic sobre el más y ya aquí en el campo de contacto agrego el número telefónico. Entonces, digamos que es una línea fija. Listo.
Puedo indicar también la prioridad en caso tal de que en el local se tengan varias líneas establecidas. Lo puedo hacer. Le puedo especificar la prioridad. Le puedo indicar las horas en las cuales se puede llamar a esa línea. Como les decía, como es un contacto general, entonces puede que el local solamente en esa línea contesten de 8 de la mañana a 7 de la noche. Listo, entonces ya ustedes ahí pueden, este campo es más informativo, indicar de qué horas hasta qué horas se pueden comunicar con ese número. Luego podemos indicar el tipo de contacto, entonces aquí tenemos teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de email, un fax, un localizador. En este caso, digamos que es un teléfono fijo y ya en descripción le pondríamos la descripción del contacto. Entonces, digamos que este es el número de la recepción. Eso, y guardamos con el OK. Entonces ahí ya nos quedó agregado el contacto de recepción. Si aparte de ese contacto de recepción hay algún otro número telefónico general, lo podemos agregar a través del más con los mismos datos, el número telefónico, prioridad, las horas, el tipo de contacto y la descripción. O si ya es una cuenta que tienen creada y cambiaron el número telefónico, entonces lo pueden editar, simplemente seleccionando el contacto y de igual forma que en las configuraciones que hemos visto previamente, a través del botón de editar, simplemente lo seleccionan y ya ahí pueden hacer cualquier tipo de modificación en el número, en la prioridad, en las horas o en la descripción. Listo. Y para eliminarlo, simplemente seleccionarlo y con el menos del lado derecho. Listo. Bueno, después de la opción de contactos tenemos el campo que se llama posición. El campo de posición es para que a través de las coordenadas de latitud y longitud, ustedes puedan indicar la ubicación exacta del cliente. ¿Listo? Para esto tienen dos opciones. La primera es que deben de seleccionar la opción que dice activar posición del objeto. Y ya en la parte inferior a través del mapa, entonces este punto lo tienen que ubicar en el sitio exacto donde está ubicado el cliente, ¿cierto? Aquí al lado derecho pues tienen las opciones para alejarse. Entonces ya ustedes lo que hacen es que se alejan en el mapa, van y buscan la localización y ya dependiendo de dónde esté ubicado el cliente, entonces simplemente presionan clic sobre la ubicación exacta para que en esa ubicación quede marcado el punto de ubicación y ya cuando esté marcado el punto de ubicación, a través de este botón que tenemos aquí al lado derecho de obtener latitud y longitud desde el punto seleccionado en el mapa, lo presionamos y ya él nos toma las coordenadas de latitud y longitud. La otra opción es buscar las coordenadas directamente en Google Maps, copiarlas y ya cuando las copien en Google Maps, entonces aquí tienen un botón que dice copiar desde portapapeles. Y a través de esta opción básicamente lo que hacen es pegar las coordenadas que copiaron desde Google Maps en Alice. Listo. Esas son pues como las dos opciones para agregar las opciones de activar posición del objeto. Algo importante con este campo de posición es que es más que todo, o es importante agregarlo, más que todo cuando se utiliza la aplicación de Empatrol, que es la aplicación enfocada en los supervisores o equipos de respuesta. ¿Por qué se los menciono que más importante para cuando se utiliza esta app? Es porque cuando se presenta alguna activación por medio de esta ubicación, el software automáticamente puede enviarle la alarma al supervisor o al motorizado que esté más cerca al sitio. La plataforma lo que hace es que verifica la ubicación del supervisor o del motorizado por medio de la aplicación móvil con la ubicación que tiene el cliente del cual se generó la alarma, ¿listo? Entonces, por eso les decía que es más que todo importante configurarlo cuando se utiliza esa aplicación para el envío automático del supervisor, ¿listo? Bueno, luego de datos generales tenemos otro campo que se llama bloqueos. En el campo de bloqueos es por si ustedes necesitan bloquear temporalmente alguna de las funciones de la cuenta. Por ejemplo, si por algún periodo de tiempo van a dejar de supervisar los horarios del cliente o van a dejar de supervisar un dispositivo. Digamos que el cliente tiene
un dispositivo de alarma, un dispositivo de video, y por algún motivo el dispositivo de video se va a dejar de monitorear y van a dejar de recibir eventos de ese dispositivo. Entonces acá dentro de la lista de bloqueos, pues ustedes pueden seleccionar el bloqueo que sea permanente o un bloqueo temporal y especificar qué necesitan bloquear. Pueden bloquear una alarma, la supervisión del fallo de comunicación, las funciones de estado, que sería para supervisar aperturas fuera de horario. Luego tenemos lo que se llama funciones de estado, que es para supervisar tardes para cerrar o tardes para abrir. Funciones periódicas, que sería, por ejemplo, la supervisión de los test periódicos. También pueden bloquear, por ejemplo, el tema de las rondas de video o bloquear una señal en específico. Listo, entonces si observa, pues tienen varias opciones ahí a bloquear. En caso tal de que quieran bloquear temporalmente o de forma definitiva alguna función o algún evento en el cliente. Listo. Bueno, y la última opción es esta que se llama servicios de cuenta. Aquí en servicios de cuenta, lo que pueden hacer es activar o inactivar una cuenta dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, si la cuenta va a dejar de ser monitoreada, pero ustedes no la quieren eliminar del todo por un tema de control o por si de pronto más adelante el cliente regresa o retorna, entonces simplemente lo que hacen es que aquí en servicio de cuenta deshabilitan esta opción de activo y ya con esa opción la cuenta, los datos que tengan configurados van a pertenecer o van a continuar guardados en la plataforma, en la base de datos, no van a recibir más eventos de esa cuenta, pero en cualquier momento la pueden volver a activar y ya empezarían nuevamente a recibir señales. Listo. Lo otro importante es que ustedes identifican dentro de la lista, por ejemplo, aquí en el menú del lado izquierdo, qué cuentas están activas y qué cuentas están inactivas por medio de la columna servicio. Cuando la cuenta está activa, en la columna de servicio les va a aparecer esta casa en color verde. Y cuando la cuenta está inactiva, les va a aparecer en color rojo. Entonces, si observan ya ahí, al momento de que la inactivan, pues esa cuenta, el icono de la casa aparece en color rojo. Entonces, de esa forma, pues ustedes identifican si una cuenta está activa o inactiva en la plataforma. Listo, simplemente para volverla a activar, como les decía, servicios de cuenta y guardan con el OK. Listo. Bueno, esos son los datos generales que se pueden ingresar en el primer botón de, como su nombre lo dice, datos generales. Luego tenemos el segundo botón que se llama datos detallados. Aquí en datos detallados tenemos una serie de opciones que se llaman personas, equipos de respuesta, técnicos, guardas, procedimientos, comentarios, notas, planos y comunicación ahí. Listo. La primera opción, que se llama personas, es donde nosotros vamos a configurar las personas a las cuales los operadores deben de llamar cuando se genere alguna activación, ya sea un pánico, una activación de robo. En el caso de los clientes, por ejemplo, a los cuales les deban de confirmar por llamada las aperturas por usuario o los cierres. Entonces aquí en personas es donde se agregan esa lista de usuarios, esa lista de personas. Listo. Para agregar una persona de contacto en la cuenta, lo hacemos a través de el más y nos va a salir este recuadro que se llama agregar y editar personas. Entonces ahí en la configuración de las personas también les van a salir una serie de pestañas que se llaman general, contactos, periodos válidos, bloqueos, alarmas, captura de pantalla, particiones, identificadores, acceso remoto y GDPR. ¿Listo? En la primera pestaña, que se llama general, como su nombre lo dice, lo que vamos a agregar es información general de la persona. Entonces, primero es ingresar el nombre que tiene esa persona. En este caso pondríamos, voy a crear con mi nombre. Listo. Luego del nombre, entonces acá vamos a encontrar un cargo que se llama tipo. Esa opción de tipo es para indicar el cargo que tiene esa persona en ese local o en ese sitio. Estos cargos que tenemos aquí en tipo fue lo que vimos en la primera parte de la capacitación en el campo de diccionarios, que se llamaba tipo de personas. ¿Listo? Entonces, en base al cargo que tiene la persona, lo vamos a seleccionar
para indicar pues que es ya sea el director, el administrador, el gerente o el propietario o en este caso un empleado. ¿Listo? Bueno, luego tenemos dos campos que se llaman clave y clave de coacción. Esas son las palabras claves que se va a tener con la persona para confirmar si el evento de alarma es real o si el evento es falso. En ocasiones solamente hay algunas empresas que solamente utilizan la clave, que es como si la persona no les dice esa palabra, ya el operador o la operadora identifica que es una alarma real y que la persona está pues bajo coacción o que efectivamente hay un evento. O si la persona les dice la palabra que tienen configurada como clave, pues ya saben que es una falsa activación. Listo. Entonces aquí en clave pondríamos esa clave con la cual nos indicaría que es una falsa alarma. Entonces digamos que esa palabra es perro, ¿listo? Y también tenemos como opcional la clave de coacción, que ya sería una palabra que se tenga con la persona para que la persona les indique que está bajo coacción. Entonces digamos que si el cliente dice todo está bien, pues ya la operadora o el operador iba a identificar que la persona está bajo coacción y pues enviar a la policía o enviar al motorizado. Listo. Bueno, después de que agregan los datos de nombre, el cargo, la clave y clave de coacción, entonces vamos a pasar a la segunda pestaña que se llama contactos. En la pestaña de contactos vamos a agregar el número telefónico o los números de teléfono con los cuales nos vamos a poder comunicar con esa persona. Entonces a través del más vamos a agregar el número, digamos que es el primer número de contacto es una línea celular. Listo. Especificamos como opcional las horas en las cuales se puede llamar a esa línea, pues al ser un contacto de emergencia podemos poner 24 horas o ya se sobreentiende que es 24 horas, entonces lo podemos dejar vacío. ¿Listo? Y el tipo de contacto, que es teléfono móvil. ¿Listo? Es un campo de descripción, también es opcional, pueden poner como una descripción en caso tal de que el cliente tenga varios números de teléfono, entonces pueden poner como teléfono principal, teléfono secundario. ¿Listo? Y la última opción que tenemos que se llama contacto disponible para comunicación automatizada es que lo van a ver en las próximas capacitaciones en las funciones de llamadas automáticas del software, es que si yo activo esta opción, el número telefónico el que tiene configurado esa persona puede estar habilitada para que el software lo llame de forma automática ante una activación o ante un evento, dependiendo pues de la configuración. ¿Listo? Entonces ahí ya agregamos el número de teléfono de esa persona. Si también necesitamos el correo, ya sea porque a la persona se le van a enviar notificaciones vía correo electrónico o de manera informativa, entonces a través del más, pues ya también puedo agregar el correo del cliente o de la persona. Listo. Y en tipo, entonces también selecciono el tipo de contacto, que en este caso sería dirección de email. Al igual que con el correo, con el número telefónico en el correo, como les decía, si al usuario o a esa persona se le van a enviar notificaciones de eventos por correo o un resumen semanal, mensual o diario de los eventos generados, entonces yo puedo también habilitar esta opción que dice contacto disponible para comunicación automatizada para que en las notificaciones vía correo a este correo se le puedan enviar esos eventos. Listo. Ya, si el cliente no tiene más números de teléfono ni más correos, entonces ya ahí con eso terminaríamos la opción de contactos. Listo. Ahí ya podríamos guardar este usuario. Sin embargo, si observan la configuración del usuario, tiene varias pestañas adicionales que las vamos a ver. Entonces, la tercera, perdón, es esta que se llama periodos de validez. En la opción de periodos de validez es que la persona puede tener o le podemos configurar un periodo de tiempo en la cual ese usuario va a hacer un contacto a notificar. Entonces, digamos que esa persona va a trabajar solamente temporalmente por 3 meses en donde el cliente. Entonces, yo puedo agregar la opción que dice periodos de validez, habilito la opción que dice incluyo periodos válidos y le puedo indicar a la plataforma desde qué fecha
hasta qué fecha va a estar disponible esta persona como un contacto a notificar o un contacto a llamar. Listo, entonces si observan ahí ya les da la opción de, perdón, el inicio del periodo y la finalización del periodo. Dependiendo del tiempo que ustedes seleccionen, pueden ser varios meses. Listo, si observa cuando ustedes seleccionan ahí el calendario, ya ahí les da la opción para indicar desde qué fecha hasta qué fecha. Listo. Bueno, esa es la tercera opción, periodos de validez. También podemos bloquear temporalmente la persona. Digamos que la persona salió a vacaciones por un periodo de tiempo y durante ese periodo de tiempo esa persona no le debe de salir a los operadores para que la llamen o lo llamen. Entonces, a través de esta opción de bloqueos, yo puedo bloquear por 15 días, un mes, 2 meses a la persona. Listo, entonces después de que ya la bloquee, cuando se genere un evento de alarma, la persona no le sale a los operadores y ya una vez finalizado el bloqueo, la persona le volvería a salir a los operadores cuando atiendan el evento de alarma. ¿Listo? Bueno, la siguiente pestaña es esta que se llama alarmas. Esta opción de alarmas es para que ustedes definan ante qué tipo de alarma se debe llamar a la persona que están creando. Un ejemplo de esto es, digamos que están creando al gerente, pero el gerente les comunica a ustedes a la central que a él solamente lo deben de llamar cuando se genere una activación de pánico. Entonces ustedes pueden venir aquí a la opción de alarmas, deshabilitar todos los eventos de alarma que tenemos acá y buscar solamente la alarma de pánico. ¿Listo? Cuando se genere el evento de pánico, esta persona saldría en la lista de contactos. Si se genera cualquier otra activación, por ejemplo, una activación de una zona, un sabotaje, una emergencia médica, cuando el operador atienda el evento, no le va a salir ese usuario. Listo, solamente en caso de los eventos de pánico. Por defecto, cuando ustedes crean un usuario, ya todas las alarmas vienen seleccionadas. Entonces, pues no es necesario venir aquí como seleccionar una por una, es más que todo en el caso tal de que una persona en específico les diga que solamente lo llamen ante ciertos eventos de alarma. ¿Listo? La otra opción es algo que se llama captura de pantalla. La captura de pantalla es asociado a agregar, por ejemplo, una foto de la persona, del usuario. Entonces ya ustedes aquí pueden agregar una foto del usuario. Luego tenemos algo que se llama particiones. El tema de particiones es para definir ante qué particiones se va a llamar al usuario. Por ejemplo, si se genera una apertura o un cierre de la partición 1, se debe llamar a este usuario, pero si se genera una apertura o un cierre de la partición 2 y de la partición 3, no se debe llamar al usuario. ¿Listo? Bueno, y ya la última opción que también es importante para el tema de las personas es esta opción que se llama acceso remoto. Esta opción de acceso remoto es para el acceso a la aplicación móvil de Alice del usuario. Si, por ejemplo, ustedes necesitan que el usuario tenga acceso a la aplicación para recibir a través de la aplicación la notificación o notificaciones de eventos, entonces a través de acceso remoto le configuran un usuario, una clave y le habilitan los permisos. Listo. El día de hoy no vamos a entrar mucho en detalle de los permisos porque esto ya lo van a ver más adelante en las próximas capacitaciones donde se ve el funcionamiento de la aplicación de móvil. Listo. Pero como les decía, digamos que si no necesitan configurar periodos válidos, ni bloqueos, ni alarmas, ni acceso remoto, con las dos primeras pestañas de general y contactos es suficiente. Listo. Ahora, ya una vez hayan terminado de agregar el usuario, entonces guardamos con el OK y ahí ya nos quedó creado esa persona. Algo también importante es que en el orden en el que ustedes crean las personas, les va a tomar la prioridad. Si observa, yo creé aquí este usuario, entonces él toma prioridad 1. Si los agregaron, por ejemplo, en desorden y deben de modificarlo, simplemente es que editen el usuario y ya dentro de la configuración, pues aquí tienen un campo que se llama prioridad y ya ahí lo pueden modificar para que quede en el orden de llamada que los operadores se deben de comunicar con las personas de la cuenta. ¿Listo? Adicional, aquí en personas, pues ustedes pueden crear N cantidad de personas. Digamos que si la cuenta tiene
se puede llamar a una lista de 10 personas, entonces a través del más configuran los otros usuarios y básicamente son los mismos datos, el nombre de la persona, el cargo, la clave, si no tienen clave de coacción se puede dejar vacío y ya en contactos el número telefónico del usuario y si la persona tiene correo, el correo. Si solamente tiene número telefónico, pues solamente configuran el número. Digamos que todos los campos que hemos visto son opcionales, no son obligatorios. Los recomendamos agregar para que los operadores tengan pues como la información completa o lo más completo posible. Pero si hay información o datos que ustedes no tienen, se pueden dejar vacíos. ¿Listo? Bueno, ese es en el segundo botón, datos detallados, personas. Luego tenemos la segunda opción que se llama equipos de respuesta. Los equipos de respuesta es para que ustedes vinculen al cliente o a la cuenta los motorizados, los supervisores que van a reaccionar ante un evento o que pueden ir al sitio a revisar o a verificar ante un evento de pánico, un evento de robo. ¿Listo? Entonces, aquí en el día de hoy no vamos a entrar mucho en detalle de cómo se configuran. Hoy vamos a ver más que todo cómo los agregamos ya una vez estén agregados. Entonces, a través del más, pues yo puedo buscar la lista de los supervisores que tengo creados y agregar un supervisor específico o agregar una lista completa. Por ejemplo, si ahí ustedes tienen 10 supervisores, entonces ya yo busco dentro de la lista de los 10 supervisores y ya los agrego. Y todos los supervisores que estén asociados a ese grupo les van a aparecer a los operadores para que les asignen un evento de alarma. ¿Listo? Bueno, eso con la parte de supervisores. Luego tenemos aquí la opción de técnicos. Los técnicos funcionan de la misma forma que los supervisores. Ustedes pueden agregar aquí en la parte de compañía de servicio, al frente van a encontrar un pequeño botón que son 3 puntos. Y desde ahí, entonces también pueden vincular a la cuenta un técnico o una lista completa de técnicos para que por medio de esos técnicos, pues puedan los técnicos desde la aplicación móvil gestionar las órdenes de servicio o los mantenimientos que les asignan. ¿Listo? Bueno, después de técnicos de servicio, entonces ya tenemos el apartado de procedimientos. Aquí en el campo de procedimientos, entonces, en base a lo que vimos en la parte inicial, en la pestaña de definiciones, aquí en procedimientos es donde ya yo puedo vincular al cliente esas plantillas o esos procedimientos que tengo predeterminados para que cuando se genere un evento en ese cliente le aparezca al operador ese procedimiento. ¿Listo? Si necesito agregar el procedimiento para el operador, de igual forma nos aparece dividida la pantalla en dos opciones, procedimientos para operadores y procedimientos para equipos de respuesta. Entonces digamos que yo necesito agregar procedimientos para el operador. Entonces aquí a través del más ingreso la información. ¿Listo? Lo primero a seleccionar es el nombre. En caso tal de que yo vaya a agregar, por ejemplo, si es un cliente que tiene un procedimiento muy específico que solamente va a aplicar para él, entonces tengo la opción de seleccionar agregar procedimiento manualmente. O si solamente va a ser o si va a ser desde la plantilla, perdón, entonces aquí tengo la opción de seleccionar dentro de la lista a través de la opción que dice procedimiento desde patrones, buscar el procedimiento. ¿Listo? Y ya asignarle el nombre que va a ser para las alarmas de pánico. ¿Listo? Entonces, cuando yo selecciono agregar procedimientos de patrones y observa, ya me aparece el procedimiento que configuramos previamente en definiciones. ¿Listo? Y ya para agregarlo a la cuenta, guardo con el OK. Entonces, ahí ya me quedo agregado el procedimiento. Si necesito agregar, por ejemplo, el procedimiento para otro evento, entonces lo mismo, selecciono aquí agregar procedimientos de patrones, digamos que también necesito para una alarma de robo, entonces selecciono ahí el procedimiento, le asigno el nombre y ya guardo con el OK. Y de esa forma ya me van quedando asociados a la cuenta o al cliente esos procedimientos. ¿Listo? Bueno, otro campo que tenemos acá es un campo que se llama comentarios. El campo de comentarios es para que ustedes agreguen información
que ustedes crean que es relevante para los operadores al momento de atender un evento. O esta opción de comentarios también es útil para alguna instrucción o algún requerimiento muy específico que tenga el cliente. Entonces, por ejemplo, digamos que este cliente les indica a ustedes que cuando se genere una alarma de pánico a cualquier hora, no se envía un supervisor, sino que inmediatamente enviar a la policía. Entonces, a través de esta opción de comentarios por el más, pues ustedes pueden agregar el comentario, que sería el nombre. Entonces, aquí puedo poner atención, alarmas de pánico. Listo. Y ya en el campo de descripción, entonces puedo agrego el comentario que ante cualquier activación de pánico, enviar inmediatamente a la policía. Listo. Y cuando el operador atienda el evento, pues le va a salir el comentario. A diferencia de los procedimientos, algo que deben de tener en cuenta en los comentarios es que el comentario sí va a aparecer en pantalla ante cualquier evento. Es decir, por ejemplo, los procedimientos, si observábamos en la configuración, yo decía que era solamente para las alarmas de pánico y para las alarmas de robo. En el caso de los comentarios, el comentario lo va a poder ver el operador ante cualquier activación. Por ejemplo, si se genera una falla de batería, una falla de IAC, un sistema incomunicado, el operador siempre va a poder ver en pantalla el comentario. Mientras que el procedimiento solamente saldría para la alarma que esté configurada. Es decir, si yo tengo un procedimiento para la alarma de pánico, al operador solamente le va a salir ese procedimiento cuando se genere el evento de pánico. Si se genera un evento de falla de batería, no le va a salir procedimiento. Listo. Lo otro, digamos que otra de las funciones que pueden utilizar para los comentarios es cuando una persona salga de vacaciones. Entonces, de igual forma, digamos que uno de los usuarios a los cuales se les notifica cuando se genere un evento va a estar de vacaciones. Entonces ya ustedes pueden agregar aquí un comentario que se llame vacaciones y en descripción agregar un comentario que diga la persona tal va a estar de vacaciones desde esta fecha hasta esta fecha, por lo cual no se pueden comunicar con él, sino que se deben de comunicar con la segunda persona que está dentro de la lista de contactos. Listo. Los comentarios también tienen la opción para configurar periodos de validez o para bloquearlo. Entonces, digamos, en el caso que les planteaba de que la persona está de vacaciones, yo puedo configurar un periodo de validez para que el comentario solamente le aparezca al operador o a la operadora durante el tiempo que va a estar la persona de vacaciones. O también lo puedo bloquear. Entonces, digamos que el comentario inicial que les planteaba del tema de pánico, por un tema de remodelaciones o de reparaciones que se están realizando en el sitio del cliente, ese comentario de las alarmas de pánico no va a aplicar. Entonces, ustedes pueden seleccionar aquí bloqueos y bloquear que el comentario de la alarma de pánico no les aparezca a los operadores desde una fecha hasta cierta fecha. ¿Listo? Entonces tienen pues también las dos opciones, periodo de validez o bloqueos. Bueno, ya la otra opción es esta que se llama planos. Aquí en planos, ustedes van a poder adjuntar fotos o planos del local. Por ejemplo, si ustedes tienen fotos de la parte externa del local, o de la vivienda del cliente o del establecimiento, pueden agregar esas fotos o si tienen un plano, también pueden agregar el plano para que dentro del plano puedan ingresar la información de dónde están distribuidas cada una de las zonas. Algo importante con esta parte de los planos es que las fotos o las imágenes que se vayan a adjuntar tienen que estar en formato JPG, ¿listo? Si está pues en otro formato, tienen que realizar la conversión del archivo y ya lo agregan pues en el formato que les mencionaba, JPG o JPG. Permítanme un momento, yo descargo por aquí un plano para mostrarles cómo lo configuramos. Listo. Entonces ya cuando ustedes necesitan agregar ya sea la foto o el plano, aquí en la parte inferior tenemos el más. Pueden crear una carpeta. Esa carpeta puede tener varios archivos, ¿cierto? O
en caso tal de que solamente sea un archivo, pues simplemente seleccionan plano. ¿Listo? Ya cuando seleccionan el plano, entonces a través del más buscan la ruta donde está guardado el archivo. Yo en este caso lo tengo en el escritorio. Entonces lo seleccionan, presionamos clic en el botón de abrir y ya guardamos con el OK. Entonces ya si observan, ya cuando seleccionan aquí, clic sobre el plano, les muestra la información. Y sobre este plano, como les decía, ya ustedes pueden agregar la información de dónde están distribuidas o dónde están ubicadas las zonas dentro del plano, y en caso tal de que el cliente también tenga cámaras, las podemos ubicar o las podemos localizar dentro del mismo plano. ¿Listo? Bueno, y ya con eso terminaríamos el segundo botón, que se llama datos detallados. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al cuarto y último botón de la sesión del día de hoy, que se llama dispositivos. Aquí en dispositivos lo que vamos a hacer es a configurar los dispositivos que se van a monitorear de ese cliente, ya sea dispositivo de alarma, dispositivo de video, dispositivo GPS. Como les decía al inicio, el día de hoy nos estamos enfocando más que todo en la parte de alarmas, entonces vamos a ver cómo realizar la configuración de un dispositivo tipo alarma. ¿Listo? Entonces para eso vamos a seleccionar aquí la opción de dispositivos y presionamos clic sobre el más de la parte inferior. Cuando ustedes seleccionan el más, entonces les va a salir este recuadro adicional que se llama agregar dispositivos. Al momento de que selecciono agregar dispositivos, van a encontrar un campo que se llama desde las plantillas. Ahí en la opción desde las plantillas les van a salir una serie de dispositivos en base pues como a ya sean dispositivos de video, dispositivos de alarma. Para la parte de alarmas, en la mayoría de sistemas, obviamente estos dispositivos que tenemos aquí van a o pueden cambiar dependiendo de la instalación de ustedes. Puede que los dispositivos que yo les muestre en este momento no los tengan ustedes agregados en sus instalaciones, porque ya cada cliente tiene pues sus propias personalizaciones y sus propios dispositivos en base a lo que está monitoreando. Pero si es los nombres que vamos a ver son muy similares a los que ustedes van a poder encontrar en sus instalaciones. Entonces, para lo que es la parte de alarmas, generalmente vamos a encontrar dos tipos de dispositivos, que es el dispositivo que transmite en Contact ID o el dispositivo CIA. Y también podemos encontrar dispositivos en base al servicio que le ofrecen al cliente. ¿A qué me refiero con en base al servicio que le ofrecen al cliente? Porque algunas centrales de monitoreo llaman al cliente cuando se genera la apertura y cuando se genera el cierre. Entonces, ustedes también dentro de esa lista pueden encontrar dispositivos en el cual las aperturas y cierres van a llegar como alarmas que tienen que ser procesadas por los operadores y el operador comunicarse con el cliente para notificarle la apertura o el cierre. Entonces, como les decía, pueden encontrar esa variación de dispositivos. Por ejemplo, en el caso de Contact ID, en la mayoría de instalaciones, como les decía, los nombres pueden cambiar, pero son muy similares. Van a encontrar esta serie de 4 dispositivos que se llaman CID, que sería Contact ID, GPRS, AIC. Y van a encontrar 3 dispositivos más que tienen el mismo nombre, lo único que cambia es el funcionamiento. Entonces dice CID GPRS, confirmación apertura, CID GPRS, confirmación cierre y CID GPRS sin confirmación. ¿Cuál es la diferencia entre esos 4 dispositivos? Lo que les decía del funcionamiento en la atención de las aperturas y los cierres. Es decir, el primer dispositivo, tanto la apertura como pues aparte de los otros eventos de pánico, activaciones de robo, intrusión, fallas, las aperturas y los cierres les va a llegar como un evento de alarma que tiene que ser procesado por el operador para que el operador o la operadora llame al cliente y confirme la apertura o el cierre. Listo. El que dice CID GPRS, confirmación apertura, lo que hace es que solamente la apertura llega como alarma, el cierre llega como un evento informativo. Entonces la apertura la tiene que procesar el operador y el cierre no es procesado. Listo. De igual forma, el tercer dispositivo que se llama confirmación de cierre. Entonces, en este caso, es el caso contrario a la confirmación de apertura, es que el cierre llega como alarma y la apertura llega como evento informativo. Y ya la última plantilla que se llama sin confirmación es que
ni la apertura ni el cierre llega como alarma. Listo, solamente los eventos de pánico, intrusión, emergencias médicas, fallas llegan como alarma y los eventos de apertura y cierre llegan como eventos informativos que ustedes pueden consultar en cualquier momento dentro del historial de la cuenta, pero no tienen que ser procesados por el operador. ¿Listo? Entonces, lo que les mencionaba es que estos 4 dispositivos o las opciones, el dispositivo que ustedes seleccionen va a depender del servicio que le esté ofreciendo al cliente. ¿Listo? Y los 4 dispositivos están asociados al formato de comunicación, que en este caso es Contact ID. Ya luego en la parte inferior, entonces, por ejemplo, tenemos otros dispositivos que se llaman CIA, que dice CIA-SC, CIA-SC confirmación apertura, CIA-SC confirmación de cierre y CIA-SC sin confirmación. Básicamente tienen el mismo modo de operación del Contact ID, la diferencia es el formato de comunicación. Entonces, el primero, la apertura y el cierre llega como alarma, el confirmación apertura solamente la apertura llega como alarma, la confirmación de cierre, solamente el cierre llega como alarma y en este que hice sin confirmación, la apertura y el cierre llegan como eventos informativos. Listo. Como les decía, pues es importante tener en cuenta que puede que en las instalaciones de ustedes tengan unos dispositivos diferentes porque ya están personalizados o ya tienen una configuración específica. Listo. Para el ejemplo, digamos que vamos a agregar la alarma comunica en Contact ID y al cliente no se le confirma ni apertura ni cierre. Entonces yo selecciono la opción que dice CID sin confirmación de apertura ni cierre. Listo. Luego de seleccionar el dispositivo, entonces acá en la parte inferior tenemos un campo que se llama nombre. Ese campo nombre por defecto, él toma el mismo nombre del dispositivo, CID GPRS sin confirmación. Ustedes lo pueden dejar así, como viene por defecto. Sin embargo, yo recomiendo, más que todo como un tema informativo, que en el campo de nombre ingresen el nombre o la referencia del panel de alarma. Listo, para que pues si en cualquier momento necesitan identificar qué panel o qué tipo de panel tiene el cliente, a través del campo de dispositivos lo puedan identificar. Listo, entonces digamos que es un DSC 1832 y luego entonces acá en el apartado que dice número de hardware vamos a configurar el número de cuenta. Listo, entonces digamos que esta cuenta tiene 9797. Listo. Algo importante con este campo de número de hardware y es que en la parte de alarmas, al inicio de la capacitación, al inicio perdón, de la parte de cuentas, yo les mencionaba que ustedes cuando estén creando las cuentas, el campo de número de cuenta lo pueden utilizar o puede ser alfanumérico, es decir, que podían poner IP-9797 o si comunicaba a través de un GPRS, poner GPRS-9797. En el campo de número de hardware, aquí sí no se puede poner ese identificador de IP- o GPRS-. Aquí en este campo solamente se debe de configurar el número de cuenta que está configurado en la alarma. ¿Listo? Entonces, si la alarma tiene 9797, solamente ponemos 9797. O si ya es un número de cuenta alfanumérico, digamos el B001, entonces ya ahí sí pueden poner B001. ¿Listo? Bueno, después de que ya agreguen el dispositivo con estos datos de la plantilla, el nombre y el número de cuenta configurado en el panel, vamos a guardar con el OK. Listo. Y ya entonces él nos agrega el dispositivo dentro de la cuenta. Algo que también puede ocurrir es el tema de las particiones. Ya esto depende pues mucho en base a la configuración que realicen ustedes. Es que si ustedes configuran números de cuenta diferente por cada partición, digamos que la partición 1 tiene el número de cuenta 9797, la partición 2 tiene el número de cuenta 9798 y la partición 3 tiene el número de cuenta 9799. Entonces, ahí como cada partición tiene número de cuenta diferente, en la configuración de la cuenta, ustedes tienen que agregar un dispositivo por cada partición. Por ejemplo, a través del más, entonces vuelven y agregan el mismo dispositivo que sería CID sin confirmación, ¿cierto? Digamos que en esta parte no cambia. Y ya en el apartado que dice número de hardware, entonces ya pondrían el número de cuenta
que tiene la segunda partición. Si la segunda partición tiene el abonado 9798, ponen 9798 y aquí también pueden modificar el nombre, que sería partición 2. ¿Listo? Y agregan los cambios o agregan el dispositivo. Esta configuración, como les decía, solamente la hacen en caso tal de que por cada partición tengan un número de cuenta diferente. ¿Listo? Si las particiones tienen el mismo número de cuenta, digamos que la partición, el cliente tiene 3 particiones y la partición 1, la 2 y la 3 tienen el mismo número 9797, no es necesario agregar este segundo dispositivo, sino que sobre el dispositivo 9797 agregamos las particiones, las zonas y los usuarios. ¿Listo? Bueno. Algo también importante a la hora de la configuración y es el tema de las cuentas o las alarmas que comuniquen a través de un comunicador universal de EBS, ya sea un LX, LX20B, LX3NB, LX30B, EPX400. En el caso de los comunicadores de EBS, solamente en el caso de que la alarma comunique a través de ese comunicador, en la configuración de la cuenta, ustedes tienen que agregar un segundo dispositivo y ese segundo dispositivo lo van a encontrar aquí en la configuración como GPRS LX. Listo, entonces ahí en GPRS LX ya ustedes seleccionan el nombre. En el nombre pueden indicar la referencia. Entonces digamos que es un LX30B. Listo. Y en el campo de número de hardware, entonces ya no vamos a indicar o ya no vamos a configurar el número de abonado, sino que se configura el número de serie del comunicador. Listo, entonces digamos que el comunicador tiene el número de serie de 789865. Listo, y guardamos con el OK. Entonces ahí ya nos van a quedar dos dispositivos, el dispositivo del panel y el dispositivo del LX. ¿Por qué se hace esto para la parte de los comunicadores LX? Es porque los LX tienen eventos propios. ¿A qué me refiero con eventos propios? Aparte pues de los eventos del panel, por ejemplo, cuando se activa una zona, cuando hay una falla de batería, una falla de AC, los LX también tienen sus propios eventos y esos eventos están asociados a, por ejemplo, las entradas que tiene el LX para conectar algún botón de pánico adicional, o las salidas que tiene el LX para hacer armado y desarmado remoto, o las salidas que también se pueden utilizar, por ejemplo, para el tema de encendido o apagado de luces. Entonces, si ustedes utilizan esas entradas y esas salidas de los comunicadores de EBS, entonces a través de esta opción o a través de este dispositivo se recibiría cuando se active una entrada o cuando se active una salida del comunicador. ¿Listo? Como les decía, esta opción del segundo dispositivo solamente se hace cuando se comunica a través de un LX. Si la alarma comunica ya sea por línea telefónica o a través de un comunicador propio de DSC o un comunicador de parados o cualquier otro tipo de comunicador, no es necesario agregar este segundo dispositivo. ¿Listo? Bueno, para el ejemplo, digamos que la alarma no comunica a través del comunicador, entonces lo voy a eliminar. ¿Listo? Bueno, ya una vez teniendo el dispositivo con el número de cuenta, entonces en la configuración del dispositivo vamos a encontrar tres campos de configuración que se llaman parámetros de señal, señales y diccionarios. Aquí en parámetros de señal vamos a encontrar una configuración que se llama test. Esa configuración es para que ustedes definan en cuánto tiempo quieren supervisar si no se recibe por lo menos una señal de ese dispositivo. Entonces, por defecto, cuando nosotros hacemos la instalación, ya la plantilla viene con una configuración predeterminada. En este caso está que si en un día, en este caso 24 horas, no se recibe una señal, entonces el sistema nos va a generar esta alarma de sistema incomunicado. Pero digamos que ustedes, el cliente tiene configurado, por ejemplo, un test cada 12 horas y ustedes quieren verificar que si en 12 horas no se recibe el test,
les genere pues es el evento. Entonces ya ustedes lo que pueden seleccionar aquí es disminuir esa frecuencia de que no sea 24 horas, sino que sea 12 horas. Y como generalmente el panel no envía el test a las 12 horas en punto, sino que tiene un desfase o un retardo de unos segundos o incluso hay veces hasta minutos, entonces lo recomendable es darle un margen de tiempo. Puede ser 5 o 10 minutos para que si, por ejemplo, en 12 horas y 5 minutos no se recibe la señal de test o cualquier evento de ese dispositivo, le genere la alarma que seleccionan aquí. En este caso yo lo tengo como sistema incomunicado. Puede que en algunas instalaciones lo tengan como falla de test. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden ampliar o disminuir la supervisión del fallo de comunicación o el fallo de test de la cuenta. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a este parámetros de señal. Y ya por último, para terminar con los temas del día de hoy, entonces vamos a encontrar un campo que se llama diccionarios. Aquí en diccionarios es donde nosotros vamos a agregar la información de particiones, zonas y usuarios que se tienen configurados en el panel. ¿Listo? Aquí les van a aparecer 5 recuadros. Si observa ahí uno que dice líneas zonas, otro que dice particiones, usuarios, puntos y grupos. Para lo que es la parte de alarmas, solamente vamos a utilizar 3 de estos, que es el que dice particiones, que como su nombre lo dice, vamos a agregar información de las particiones. El campo de puntos, que es donde vamos a agregar la zonificación, y el campo de usuarios, que es donde vamos a agregar la ubicación de los usuarios en el panel. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo, digamos que esta cuenta o este cliente tiene 2 particiones. Entonces, la partición 1, aquí al momento de que yo necesite agregar el número y nombre de la partición, vamos a presionar clic sobre el más. Y ya nos va a salir esta opción que dice partición y nombre. En el campo que dice partición vamos a poner el número de la partición. Algo importante y es que el número que ustedes configuren acá va a variar dependiendo del formato de comunicación de la alarma. Generalmente en Contada ID o siempre cuando una alarma comunica en Contada ID, las particiones llegan con 2 dígitos, es decir, la partición 1, 01, la partición 2, 02. En el caso de CIA, siempre llega con, o la mayoría de veces llega con un dígito. Entonces, por ejemplo, si el panel comunica en formato CIA, la partición 1 tiene que ir solo el número 1 y la partición 2 solamente el número 2. Como esta cuenta te comunica en Contada ID, entonces la debemos de poner con 2 dígitos y ya en el nombre le vamos a poner el nombre a la partición. Entonces, digamos que la partición 1 se llama oficinas. Listo. Y guardamos con el OK. Luego la partición número 2, entonces ahí mismo en particiones presionamos clic sobre el más y ya en el campo de partición pondríamos 02 y el nombre, digamos que se va a llamar o se llama bodegas. Listo. Y así sucesivamente con las cantidad de particiones que tenga el panel. Si el panel tiene 5 particiones y todas tienen el mismo abonado, entonces las vamos a agregar acá. Listo. Como les decía, si ya tienen diferente abonado, entonces sí toca agregarlas en dispositivos. Bueno, después de que agreguen las particiones, entonces en el recuadro que dice puntos, vamos a agregar las zonas. Listo. Para las zonas, de igual forma, vamos a presionar clic sobre el más y ya vamos a agregar entonces el número de zona y el nombre de la zona. En el caso de las zonas, cuando se comunica en formato Contada ID, las zonas son en 3 dígitos. Entonces pondríamos ahí 3 dígitos. En el caso de CIA hay una variación y es que si el panel comunica en CIA y es por comunicación análoga por línea telefónica, las zonas las toma con 2 dígitos. Listo. Ya si es por comunicación IP, digamos que es un panel que tiene un comunicador IP, pero está comunicando en CIA, entonces generalmente lo envía con 4 dígitos. Listo. Para que lo tengan pues en cuenta. Como en este caso es Contada ID, entonces generalmente siempre es en 3 dígitos y ya en el nombre de zona pondríamos el nombre de la zona. Algo importante cuando se tienen, por ejemplo, varias particiones, y es una recomendación que les hacemos a algunos clientes,
o a los clientes es que identifiquen, más que todo, por ejemplo, a la hora de sacar resúmenes o reportes de la zonificación, entonces que indiquen como el número de zona. Entonces, por ejemplo, desde la partición, si esta zona pertenece a la partición número 1, pueden poner P1 o partición 1 y ya el nombre de la zona. Entonces, digamos que esto es un PIR, entrada principal. Listo, y guardamos con el OK. Y así sucesivamente. O también pueden dentro del mismo nombre separarlo por guión, para que sepa que es de la partición número 1 y es el PIR de la entrada principal. Listo. La zona número 2, entonces de igual forma 002, 3 dígitos, el nombre, entonces digamos que esta también pertenece a la zona, a la partición 1. Y ya aquí es, por ejemplo, un magnético, entrada principal. Listo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, digamos que si hay otra zona que ya pertenece a la partición número 2, entonces digamos que es la zona 3, es un magnético, entrada principal. Y aquí entonces también ya le pondríamos partición 2 para identificar que es de la partición número 2 y guardamos con el OK. Y así sucesivamente con cada una de las zonas. Listo. Ya para terminar, entonces lo que hacemos es agregar la información de los usuarios. Entonces los usuarios los vamos a agregar aquí en el campo de usuarios, al igual que las zonas, en el formato contada ID, los usuarios los vamos a agregar con 3 dígitos. Entonces, por ejemplo, el usuario 1, digamos que es Mateo Marín, entonces ponemos ahí el nombre. Y así sucesivamente. En el formato CIA aplica lo mismo con las zonas. Cuando es por medio de una comunicación análoga o línea telefónica, el CIA, los usuarios los envía con 2 dígitos. Y ya si es por un comunicador IP, los usuarios los envía con 4 dígitos. ¿Listo? Porque es importante la cantidad de dígitos que se utilizan o les especifico cuántos dígitos es en un formato y en otro, más que todo cuando de cara a cómo se recibe el evento. Ya que, por ejemplo, si yo agrego aquí la zona con 3 dígitos, pero el panel lo está enviando con 2 dígitos, cuando les llegue la activación, por ejemplo, de zona, les va a llegar el evento intrusión o robo 01. Listo, porque aquí lo tenemos como 001. Entonces ahí tocaría hacer la modificación para que ya cuando les llegue la activación de esa zona, no les llegue solamente el número, sino que les llegue P1 PIR entrada principal. Listo. Y así de igual forma con el tema de los usuarios y las particiones. Listo. Entonces esos serían los temas de la capacitación del día de hoy para la creación de una cuenta tipo alarma y las configuraciones previas. Ahora vamos entonces a abrir un espacio de unos 10 minutos para preguntas. Si tienen pues alguna duda, nos pueden ir levantando ahí la mano a través de la reunión de Teams o nos pueden hacer las consultas a través del chat de Teams. Listo. Por aquí veo unas preguntas a través del chat. Voy a resolver esas inquietudes y ya si quieren entonces me van levantando la mano para ir resolviendo las dudas y ya abren el micrófono. Bueno, la primera pregunta que nos hacían es, en la operación, ¿el operador en qué parte del sistema de monitoreo puede ver o revisar el procedimiento? El procedimiento lo ve el operador. Acá en un momento yo verifico si tengo alguna cuenta aquí de prueba con procedimiento para mostrarles. No, este no tiene.
Listo. El procedimiento lo ve el operador aquí al lado derecho. Cuando yo como operador atiendo el evento, si la alarma tiene procedimiento, entonces le va a aparecer esta barra de forma horizontal que dice procedimientos. Ese procedimiento puede quedar fijo, simplemente es presionar clic aquí sobre la opción de procedimientos y ya él queda fijo sin importar si retiramos el mouse. Entonces ahí ya le aparece los pasos que tengamos configurados. Por ejemplo, lo que veíamos, verificar las cámaras, entonces nos da la opción de sí, no, y ya si yo selecciono sí, entonces me da la opción de indicar el comentario de indicar lo observado. Si selecciono, por ejemplo, no, entonces me dice indicar el motivo y ya ahí puedo ir seleccionando pues el procedimiento a realizar. Listo. Esa fue la primera consulta. La segunda fue con esta opción en la llegada del evento, si lo dejo por mostrar video, se levanta video apenas llegue el evento. Eh, Supongo que es asociado a esta opción, que es que veíamos de ventana principal, detalles adicionales. Con respecto a esa pregunta, sí, efectivamente, si yo selecciono aquí ventana principal de detalles adicionales, la opción que dice prealarma de cámara seguir el movimiento o esta otra función que se llama cámara en directo seguir el movimiento, él inmediatamente me va a mostrar la cámara que está asociada a esa zona o a ese evento. Porque también esas opciones de seguir el movimiento funcionan es siempre y cuando el evento, por ejemplo, si es un evento de un panel que el cliente tiene sistema de alarma y sistema de video, entonces yo puedo asociar la zona a una o varias zonas a una cámara. Y si se genera la activación de la zona 1, la zona 2, que me muestre una cámara en específico. Pero también puede ir asociado a los eventos del grabador. Entonces, si en el grabador yo tengo configurado, por ejemplo, eventos de intrusión o de cruces de línea, entonces si se me genera la activación del cruce de línea del canal 1, que automáticamente me muestre el canal 1, pero si se activa el canal 2, me va a mostrar la cámara número 2. Listo. Bueno, esa era la segunda consulta. También tenemos otra consulta acá. Los números de las cuentas se pueden repetir entre los clientes. Bueno, no, actualmente no se puede repetir, no pueden haber dos cuentas con el mismo número. Por ejemplo, si yo ya tengo creada una cuenta con el número 9797, no puedo crear otra cuenta con ese mismo número. Lo que sí puedo hacer es ponerles un identificador que las diferencie. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner a esta cuenta TEL 9797 y la otra GPRS 9797. Y lo otro importante a tener en cuenta cuando se utilizan el mismo número de cuenta para la parte de alarmas, es que para que el sistema lo pueda identificar o lo pueda separar ya cuando llegue el evento, si tienen el mismo número de cuentas, que los abonados o cada cuenta tiene que comunicar por un receptor diferente. Es decir, por ejemplo, la cuenta de TEL 9797, digamos que ingresa a través de una receptora System 3 y la cuenta GPRS 9797 ingresa a través del OSM. Entonces así sí es posible porque ya yo le digo a la plataforma que las señales que lleguen a través de la System con el número de 9797 se vayan a la cuenta número 1 y los eventos que ingresen a través del OSM con el abonado 9797 se vayan a la cuenta número 2. Entonces así sí es posible, pero ya ponerle a dos cuentas el mismo número 9797 no es posible. Listo. Bueno, y ya la última pregunta es, si tenemos ya cuentas creadas en Cronos, ¿se puede migrar a Alice o nos toca agregar manualmente? Con respecto a esta última pregunta, señor Cristian, la migración se puede migrar directamente de Cronos a Alice. No es necesario crear nuevamente las cuentas en Alice, sino que se hace un proceso de migración y toda la información que ustedes tienen en Cronos se migra hacia Alice sin tener que crear pues nada manualmente. Listo. Bueno, esas serían pues como las dudas que observo a través del chat. No sé si alguien nos quiere hacer alguna pregunta adicional. Puede abrir el micrófono o levantar la mano.
Listo. Bueno, veo que ya no tienen pues más inquietudes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias por la asistencia. Como les mencionaba, esta grabación se va a subir al canal de YouTube, entonces si en cualquier momento la quieren revisar, pues en los próximos días la van a poder consultar allí. Que tengan todos un buen resto de día, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego.